¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ronald Guzmán y parto el curso de Biología en el Instituto Ciencia, Aprendizaje y Tecnología. Como segunda clase del curso, hoy vamos a tener a bien hablar acerca de lo que son organelos celulares, primera parte. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de lo que es el núcleo. El núcleo es indispensable para la vida de las células. Es un compartimento celular característico de las células eucariotas, o sea que va a estar en células tanto animales como vegetales. Está limitado por una cisterna del retículo endoplasmático, que es la que vemos acá, ¿sí? La envoltura nuclear, que es la que vemos acá, de color blanco, que presenta ribosomas sobre su cara externa o citosólica. Como podemos ver acá, todos estos puntitos negros son los ribosomas que se van a encontrar tanto dentro de lo que es el retículo endoplasmático como en la cara externa de la envoltura nuclear. Está interrumpida por los poros nucleares. La envoltura nuclear va a estar interrumpida en ciertos fragmentos y estas interrupciones se le van a conocer como poros nucleares. Más adelante vamos a ver para qué es que lo vamos a utilizar. Y son zonas de comunicación entre el núcleo plasma, o sea, esto que tenemos aquí adentro, este es el núcleo plasma, y el citoplasma, o sea, el plasma que tenemos acá afuera, o citosol. Y permiten intercambios nucleocitoplasmáticos, o sea, intercambios entre el núcleo y el citoplasma celular. Acá vemos en esta imagen, podemos ver un poquito de la estructura del núcleo. Tenemos lo que es el nucleolo, ¿sí? Tenemos el retículo endoplasmático rugoso que cubre parte de la envoltura, que también tiene ribosomas. Vemos el poro nuclear, que es un medio de comunicación entre el exterior y el centro del núcleo. Vemos la envoltura nuclear y esta envoltura nuclear es una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar formada por dos capas de lípidos o grasas y una de ellas es la envoltura nuclear y la interna es la lámina nuclear. Asimismo, tenemos componentes de heterocromatina dentro del nucleoplasma, ¿sí? Y asimismo aquí afuera de lo que es el núcleo vamos a encontrar todo lo que es el citoesqueleto celular. Aquí hablamos de otros componentes del núcleo. La envoltura nuclear o cubierta nuclear es el mismo componente que es un sistema de membrana doble, o sea, de una bicapa lipídica, lleno de poros que controla selectivamente el paso de sustancias hacia el interior y exterior del núcleo. Era lo que mirábamos aquí. Aquí vemos una parte interna, una parte externa y aquí vemos los poros. Asimismo tenemos el núcleo plasma, que es todo esto que vemos acá, de color gris, que es la porción interna semilíquida del núcleo. Vemos también el nucleolo, que es esta parte de acá, que es un poquito más oscura, y es un denso agrupamiento de proteínas y copias de los genes que producen el ARN con que se formarán las subunidades ribosómicas. Esto quiere decir que aquí lo que se va a estar formando adentro va a ser ARN o ácido ribonucleico, que va a servir en la formación de las proteínas. Tenemos también cromosomas, ¿sí? Que es una molécula de ADN y de muchas proteínas estrechamente asociadas a ellas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los cromosomas como pueden estar. En esta primera parte vemos un cromosoma como una molécula dispersa de ADN más proteínas sin duplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a estar formadas, van a estar formadas como una cadena simple. Posteriormente vamos a ver un cromosoma filiforme y ahora ya duplicado, o sea, formado por dos cadenas, dos moléculas de ADN y proteínas. Esta es una molécula de ADN y esta es la otra molécula de ADN, la de arriba, por eso es que se llama duplicado. Aquí mismo también vamos a ver un cromosoma ya duplicado y ahora un poco condensado, o sea, un poco estrechado, un poco más junto. A eso se refiere con condensado. Y la cromatina es un conjunto total de todas las moléculas de ADN con sus proteínas correspondientes en el núcleo. Cuando hablamos de cromatina estamos hablando de todos estos pequeños puntos grises que se ven acá, que va a ser ADN, ¿sí? Que vamos a tener disperso en todo lo que es el citoplasma. Entonces acá vemos rápidamente una imagen del núcleo como se ve una forma más grande y aquí lo vemos como se ve ya a nivel de, el microscopio, ¿sí? Entonces vemos, aquí está el núcleo, aquí está el nucleolo y todo lo que tenemos aquí, esto que vemos aquí es el nucleoplasma y esto es el citoplasma celular o también conocido como matriz celular. El nucleoplasma, o sea, la parte que tenemos acá adentro, eh,
Es un armazón que agrupa las moléculas de lámina y la matriz celular. Mantiene la estructura del núcleo. Este armazón contiene moléculas de lámina del citoesqueleto nuclear. Es conocido también como núcleo esqueleto. Podemos ver aquí en el citosol o en el citoplasma celular, vemos filamentos intermedios, ¿sí? Microtúbulos e incluso un centrosoma. Dentro de lo que es el núcleo plasma también tenemos estos componentes, solo que acá la imagen no los hace ver. Y a estos componentes que están acá adentro se le conoce como núcleo esqueleto. Es lo que le permite al núcleo conservar esta forma redonda. Si no hubiera acá citoesqueleto o núcleo esqueleto, esta forma se apacharía como una vejiga cuando se le sale el aire. Las proteínas de membrana que comprenden ambas bicapas, lipídicas efectúan diversas funciones. Algunas son receptoras o transportadoras. ¿Qué quiere decir esto? Acá no se ve, pero más adelante cuando vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la membrana plasmática, vamos a ver que aquí estas membranas van a estar traspasadas, por decirlo así, por algunas proteínas. Algunas de ellas son receptoras, o sea que imaginemos, el punto rojo es un componente que viene del exterior. Una de ellas la va a atrapar y la va a mantener acá. Es la receptora, la que la recibe, ¿sí? Y la transportadora es la que se va a encargar de meterla desde acá afuera hacia adentro del núcleo plasma. Muchas otras formas muchas otras forman complejos y poros, que son los que vemos acá, que son los poros nucleares, donde los iones y pequeñas moléculas hidrosolubles atraviesan la cubierta nuclear. O sea que aquí en el poro nuclear solamente van a pasar iones y pequeñas moléculas hidrosolubles. ¿Sí? No van a pasar moléculas de tamaño grande. Las moléculas de tamaño grande van a pasar a través de las proteínas que van a atravesar ambas bicapas lipídicas. Aquí solamente iones y moléculas pequeñas. Esta parte es un poquito complicada, pero vamos a tratar de explicarla rápidamente. El núcleo es el sitio donde se replica, o sea, se copia el ADN, donde se corrigen los errores que se producen durante esta copia y donde tiene lugar una molécula portadora, o sea, el ARN mensajero, la transcripción, o sea, el ordenamiento de la información que ha de ser descodificada o evaluada y traducida, formada en proteínas por los ribosomas en el citoplasma. A esto se le conoce como traducción, ¿sí? Si yo les colocara todo este párrafo en el examen, la respuesta sería traducción. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en el núcleo va a haber ADN. El ADN va a ser como un documento, ¿sí? Como un libro. A ese libro se le van a sacar copias. ¿Y qué copias van a salir de ese libro o del ADN? Pues el ARN, ¿sí? Del ADN se va a copiar y va a salir el ARN. Pero ese ARN tiene que salir sin errores, entonces dentro del mismo núcleo se van a corregir errores. Si ese ARN tuviera errores, se corrigen. Se va a ordenar, ¿sí? Se va a ordenar el ARN. Asimismo, se va a evaluar que todo vaya bien y al final se va a formar en proteínas ya en los ribosomas. ¿Está bien? Además, otra función del ADN, del núcleo, además, el núcleo evita que el ADN se mezcle con la maquinaria citoplasmática y la isla de reacciones nocivas. ¿Qué quiere decir esto? Para que el ADN no se dañe, el núcleo la envuelve, la guarda. También sus membranas externas son una barrera donde la célula controla el movimiento de sustancias que entran al citoplasma y salen de él. ¿Qué quiere decir esto? Que también va a controlar qué es lo que entra al núcleo y qué es lo que no entra al núcleo. Y asimismo, qué es lo que sale del núcleo y qué es lo que no puede salir. ¿Sí? El ADN nuclear contiene el patrimonio genético, ya lo hablábamos en la primera unidad. Y el ADN es una macromolécula que puede ser muy larga. Se trata de un polímero de nucleótidos, o sea, una cadena de nucleótidos constituido por dos cadenas helicoidales antiparalelas. Se recuerdan que cuando dibujamos las cadenas de ADN dijimos que eran antiparalelas porque una iba en dirección de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo. E indispensable para la vida celular, ya que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas estructurales y enzimáticas, transmitida de generación en generación. Vamos a hablar también un poquito acerca de lo que es el nucleolo. Y el nucleolo contiene fibrillas y granos de ARN ribosómico que participan en la formación de ribosomas citoplasmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del nucleolo se va a formar ARN ribosómico para formar ribosomas citoplasmáticos. Más adelante vamos a ver.
Entonces, en conclusión, la función del núcleo y el nucleolo es contener ADN y a través del mismo, o sea, de este mismo ADN, formar cadenas de ARN mensajero, ribosómico y de transcripción para la formación de proteínas en diferentes lugares de la célula. Conectado al núcleo va a estar el retículo endoplásmico rugoso, que es un canal aplanado que inicia en la cubierta nuclear, ya lo vimos anteriormente, y que varias veces se enrolla sobre sí mismo en el citoplasma. El retículo endoplasmático rugoso permite la síntesis, o sea, la formación de proteínas. En varios puntos dentro del canal, muchas cadenas de polipéptidos se modifican produciendo proteínas terminadas, mismas que son adheridas a los lípidos. Entonces, si yo en el examen les preguntara dónde se forman las proteínas, la respuesta tiene que ser en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas, ¿sí? Cualquiera de las dos. En el retículo endoplasmático rugoso o en los ribosomas. Entonces aquí tenemos rápidamente una imagen. Aquí vemos el núcleo, ¿sí? Y vemos que al núcleo está conectado lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Asimismo, después del retículo endoplasmático rugoso vemos el retículo endoplasmático liso. ¿Qué es lo que diferencia uno de otro? Aquí en esta imagen, obviamente el color, pero al verla hasta el microscopio lo que les diferencian son estos puntitos, que son los ribosomas. Y es aquí en los ribosomas donde se van a donde se van a producir muchas de las proteínas. Pero también las proteínas se van a formar en todos estos canales que vemos acá, ¿sí? Que son conocidos como cisternas. Acá también se van a producir proteínas. Entonces, ¿qué se va a producir aquí en el retículo endoplasmático liso? Lo que se van a producir son lípidos, o sea, grasas, proteínas de grasa, ¿sí? Las células que elaboran, almacenan y secretan proteínas tienen un retículo endoplásmico rugoso, por lo que vimos a continuación. Los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso, o sea, esos puntitos que vimos anteriormente, leen las moléculas del ARN mensajero y en función de la información descifrada sintetizan proteínas, o sea, forman proteínas destinadas a la exportación en vesículas de secreción, así como la mayor parte de proteínas de membrana. Más adelante vamos a ver y les voy a explicar en la imagen cómo es que se transportan de los ribosomas las proteínas hacia otros lados. Entonces, repito, cuando en el examen yo les pregunte dónde se forman las proteínas, tiene que ser la respuesta en los ribosomas y en el retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas libres, porque no todos están pegados al retículo endoplasmático y los que no están pegados se le conocen como ribosomas libres, traducen el ARN mensajero en proteínas destinadas al citoplasma o a distintos orgánulos, por ejemplo, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, etc. Entonces, acá vemos lo que es un ribosoma. Ese puntito negro que vimos pegado en la pared del retículo endoplasmático rugoso es el ribosoma y es exactamente esto. ¿Por qué está compuesto el ribosoma? Por una subunidad grande de ribosoma y una subunidad pequeña de ribosoma. Esta unidad grande se conoce como unidad 50S y esta pequeña como unidad 30S. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de formación de proteínas? Pongan mucha atención que ahorita lo explicaré. El ARN mensajero, ¿sí? Trae el inicio de la proteína o el polipéptido que sale de lo que es el núcleo, lo trae acá, ¿sí? Y lo introduce en la entrada de lo que es el ribosoma, ¿sí? El ARN de transcripción, que es otro tipo de ARN, el ARN de transcripción agrega un aminoácido, o varios aminoácidos, perdón, agrega varios aminoácidos a este ARN y el resultado final es una proteína, ¿sí? Lo explico de nuevo. Esto es un ribosoma, en el ribosoma se forman las proteínas, entonces el ARN mensajero trae el polipéptido, lo introduce en la entrada del ribosoma, el ARN de transcripción le agrega aminoácidos y el producto final es una proteína. En el retículo endoplasmático liso, este no contiene ribosomas, lo mirábamos en la imagen, era el de color anaranjado. Este, a diferencia de producir proteínas, este produce moléculas lípidas, o sea, moléculas de grasa, que forman después parte de la membrana celular. Este retículo también participa en la descomposición de ácidos grasos y degrada algunas toxinas. O sea, aparte de formar lípidos o moléculas de grasa, también degrada toxinas. O sea que también puede realizar la función de filtro, por decirlo así, ¿sí? Y de depurar todo lo que es malo para el organismo. Después de estos componentes, las proteínas, para terminar de empaquetarse, por decirlo así, pasan al complejo de Golgi.
Las vesículas que se separan de la membrana del retículo endoplásmico, todas ellas con proteínas en su interior o incorporadas a su membrana, liberan muchas de las proteínas y lípidos al complejo de Golgi. Las vacuolas de la membrana del retículo se abultan y se rompen en forma de vesículas. Todo esto lo voy a explicar a continuación. Las vesículas se fusionan con los complejos de Golgi, organelos donde el canal de la membrana se enrolla sobre sí mismo como una pila de panqueques. Los complejos de Golgi unen las cadenas laterales de azúcar a las proteínas y lípidos que reciben del retículo endoplásmico, también desintegran algunas proteínas y los productos finales se empacan en vesículas. Aquí está la explicación de todo. Bueno, aquí en el núcleo nosotros tenemos ADN, ¿sí? Que es todo esto que vemos acá. Este ADN va a formar polipéptidos de ARN, puede ser ARN mensajero, ARN de transcripción, ARN ribosómico. Entonces, este ARN se va a introducir en las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, que es el que vemos acá, ¿sí? Entonces, en estos caminitos se van a terminar de formar las proteínas, pero en estos puntos que vemos acá, estos son los ribosomas que explicamos anteriormente. Acá también se van a agregar aminoácidos a este ARN y el producto final van a ser proteínas, ¿sí? Estas proteínas se van a separar del retículo endoplasmático rugoso en vacuolas, que son como pequeños globitos, ¿sí? Que van a envolver a las proteínas. Exactamente aquí vemos, por ejemplo, viene este polipéptido acá, ingresa en todo lo que es el retículo endoplasmático rugoso, pasa a través de los diferentes ribosomas y acá ya salen como una proteína, ¿sí? Vemos aquí exactamente se está formando la bolita para desprenderse a través de una vesícula. Cuando se desprende esta parte, esto recibe el nombre de vesícula y luego se conduce a lo que es ya sea directamente el complejo de Golgi o pasa a través del retículo endoplasmático liso. Si esta vacuola viene y pasa al retículo endoplasmático liso, lo que se va a formar es un lípido, o sea, una molécula de grasa, una proteína de grasa. Luego esta proteína de grasa puede tener dos caminos, pasar directamente al complejo de Golgi y ser empaquetado para llegar directamente a lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, vemos la vesícula puede llegar directamente al complejo de Golgi. Aquí se van a terminar de empacar las proteínas, ¿sí? Se empacan las proteínas, se le agrega molécula de azúcar o de lípidos y dependiendo a dónde necesitan irse, la vesícula final puede unirse a la membrana plasmática si es un lípido o dirigirse hacia otras organelas. Pueden ser, por ejemplo, a la mitocondria, pueden ser, por ejemplo, a lo que es el citoesqueleto, por ejemplo, o puede llegar directamente hacia otra área diferente de esta. Entonces, las vesículas, o sea, estas bolitas que se ven aquí, exocíticas y endocíticas. Las vesículas pueden ser exocíticas o endocíticas. Si son exocíticas, la vía es secretoria. ¿Qué quiere decir esto? Que se fusionan con la membrana plasmática y su contenido se libera fuera de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que viene esta vesícula acá, ¿sí? Y se fusiona acá a la membrana. Al momento de fusionarse forma exactamente esto. Miren, como una curvita y todo el contenido se libera hacia afuera. Todos los desechos se van hacia afuera. Pero también tenemos las vesículas endocíticas, que a diferencia de estas que se fusionan con la membrana plasmática y liberan todos sus contenidos hacia afuera, estas traen contenidos desde fuera hacia adentro, ¿sí? Traen productos desde fuera y los llevan nuevamente hacia el núcleo, del núcleo pasan al retículo endoplasmático rugoso, del retículo endoplasmático rugoso a través de los ribosomas empiezan a formar proteínas, pasan al retículo endoplasmático liso, del retículo endoplasmático liso al complejo de Golgi y ya del complejo de Golgi se pueden venir a fusionar a la membrana plasmática o se van directamente a otras organelas como las mitocondrias, los lisosomas, peroxisomas, etc. Entonces, estas vesículas son sacos membranosos, ¿sí? Las vesículas, repetimos, son pequeños sacos que se forman como parte del retículo endoplásmico.
de los complejos de Golgi o de las membranas plasmáticas. Entonces, si yo les preguntara en el examen dónde se forman las vesículas, tienen que ser estos tres: retículo endoplásmico, complejos de Golgi o membrana plasmática. Muchas funcionan como sacos de almacenamiento, o sea, pueden guardar proteínas o diferentes productos. Otras transportan sustancias hacia otros organelos, como dijimos del complejo de Golgi, hacia otros organelos como las mitocondrias, los lisosomas, peroxisomas, etc. O desde ellos a otros organelos de la membrana plasmática. Entonces, mencionábamos anteriormente, tenemos las vesículas exocíticas que liberan sustancias hacia el exterior, mientras que las endocíticas se forman de la membrana plasmática, o sea, nacen en la membrana plasmática, encierran sustancias en la superficie para luego sumergirse en el citoplasma y llevarlos a donde corresponde. Tenemos lo que son los lisosomas, que son vesículas, y cuando hablamos de lisosomas y peroxisomas son vesículas, que brotan de los complejos de Golgi e intervienen, en la digestión intracelular. Entonces, ¿cuáles son las vesículas que brotan del complejo de Golgi? Los lisosomas. Intervienen en la digestión intracelular. Almacenan formas inactivas de varias enzimas hidrolíticas que pueden digerir casi todas las moléculas biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que un lisosoma viene y absorbe diferentes componentes celulares. Estos componentes dentro de los lisosomas se degradan, ¿sí? Las enzimas son activadas cuando otra vesícula atraviesa el citoplasma y se fusiona con el lisosoma, ¿sí? Los contenidos de la vesícula se digieren en trozos, ¿sí? El lisosoma me parecía la función del estómago, que degrada todos los componentes que entran en él. Ahora los peroxisomas contienen enzimas que digieren ácidos grasos, aminoácidos y peróxido de hidrógeno, que es un producto metabólico tóxico. Las enzimas convierten el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que son dos productos que no son dañinos para la célula, y los liberan. O lo emplean en reacciones que degradan tanto el alcohol como otras toxinas. ¿Qué quiere decir esto? Ingiere alcohol y los peroxisomas de las células del hígado y los riñones generalmente degradan casi la mitad de él. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted toma alcohol, los peroxisomas se van a encargar de convertir ese alcohol en agua y oxígeno para que no dañe su organismo. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son las vesículas que ingieren o degradan el alcohol? Los peroxisomas. Las vesículas se fusionan formando sacos membranosos más grandes llamados vacuolas. Cuando las vesículas pequeñitas se unen, ¿sí?, unas con otras, se llaman vacuolas. ¿Qué quiere decir esto? Se fusionan y forman una más grande. A eso se le conoce con el nombre de vacuolas. Muchas gracias. Esta ha sido la clase de hoy. Cualquier duda que tengan pueden hacérmela llegar a través del WhatsApp privado. Estoy para servirles y espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, por favor reproduzcanla de nuevo y estoy al pendiente de ustedes. Muchas gracias.